Muy buen y bendecida tarde tengan todos ustedes. Con esta sesión vamos a dar cierre general a esta asignatura de Derecho Tributario. Quien les saluda, Mariana del Valle Buitrago Rodríguez. Y en esta unidad temática número 4 vamos a desarrollar los aspectos fundamentales de los deberes tributarios y de los ilícitos tributarios. Así que les invito a que me acompañen a sumergirnos en el desarrollo de esta unidad temática número 4. Para poder hacer referencia a un concepto de deber tributario, es indefectible que nosotros consideremos lo que es un deber. Recordemos que el deber básicamente es esa obligación que todos debemos cumplir. Y si traspolamos esa noción general a el concepto de deber tributario, tenemos que señalar que el deber tributario va a comprender el conjunto de actuaciones, de acciones y de obligaciones a los que está sometido tanto el contribuyente, el responsable, vale decir, ese sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria del cual nosotros hablamos en oportunidades previas. Y ese deber tributario debe estar previsto en función del principio de la legalidad en las leyes, en el Código Orgánico Tributario y en las normativas tributarias que haya emanado el señal. A razón de esto, y habiendo señalado lo que es un deber tributario, vamos a entrar ya con la clasificación de los deberes tributarios. Nuestro Código Orgánico Tributario establece fundamentalmente dos tipos de deberes tributarios. El primero de ellos, el que hace referencia a los deberes formales, y el segundo a los deberes materiales. Cuando el Código Orgánico Tributario establece deberes formales, nosotros como estudiantes de Derecho tenemos que tratar de ir hacia la teoría de las obligaciones. Y recuerden que en esa teoría general de las obligaciones nosotros conseguimos conceptos como obligaciones de dar y obligaciones de hacer. Las obligaciones de hacer están referidas a lo que nosotros vamos a comprender dentro del estudio del derecho tributario a los deberes formales, en tanto que las obligaciones de dar están referidas en el estudio del derecho tributario a los deberes materiales. Teniendo claro esto, vamos ahora a hacer mención más precisa de lo que es un deber material tributario. Cuando hablamos del deber material y teniendo claro que este está referido a esas actuaciones de dar, básicamente tenemos que señalar que ese deber material proviene fundamentalmente del texto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en su artículo 133, el cual dispone que todos nosotros estamos en la obligación de coadyuvar a las cargas del Estado a través del pago de los impuestos, las tasas y las contribuciones. Y fíjense que allí hay una palabra que resalta dentro de todas y es la de pago. Significa entonces que el deber material tributario proviene del texto de la Constitución e indefectiblemente este deber va a configurarse con la entrega material del pago correspondiente de la cuantía del tributo. Y tomando en cuenta esto, es necesario establecer los elementos del deber material tributario. El primero de ellos, la determinación de la cuantía del tributo. Y cuando hacemos referencia a esa determinación de la cuantía del tributo, es indefectible que nosotros recordemos algunos conceptos que ya hemos adquirido en esta asignatura. El primero de ellos, la determinación, bien sea por el sujeto activo o el sujeto pasivo. Cuando hablamos de la determinación por el sujeto pasivo, estamos haciendo referencia a esa autodeterminación, es decir, a la determinación de la cuantía del tributo que hace necesariamente el obligado tributario a través de su declaración. Pero cuando hacemos referencia a la determinación por el sujeto activo, estamos haciendo mención a la determinación de oficio. Y esta ocurre, recordemos, en aquellos casos en donde
el sujeto pasivo, es decir, el obligado tributario, no ha hecho de ninguna manera su determinación o autodeterminación de la cuantía del tributo. Recordemos también que dentro de esos conceptos que nosotros aprendimos en la unidad temática número 2, conseguíamos la determinación mixta, que es la que permite que la Administración Tributaria, en cabeza del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, junto con el contribuyente, puedan establecer la determinación de la cuantía del tributo. Al efecto, en este caso estaríamos en el ejemplo de que todavía la Administración Tributaria no está muy clara de los conceptos que el administrado está estableciendo como elementos fundamentales para determinar la cuantía del tributo. Y en ese caso, la administración llama al administrado para que pueda aclarar algunos puntos. Y fundamentalmente, ya cuando se ha determinado la cuantía del tributo, el obligado tributario, es decir, el sujeto pasivo, para poder materializar y cumplir ese deber material tributario, tiene que hacer el pago correspondiente, vale decir, el pago en moneda de curso legal. Y aquí tenemos que señalar dos elementos fundamentales. El primero de ellos, la oportunidad, y el segundo, la forma. Para poder hablar de la oportunidad, así como de la forma, les voy a presentar un ejemplo. Cuando nosotros estamos en presencia de un tributo, como el caso de el impuesto sobre la renta, tenemos que revisar cuál es la oportunidad para poder cumplir con el deber material. No sé si ustedes han escuchado en el argot popular que los contribuyentes de este tipo impositivo en Venezuela debemos, ojo, declarar y pagar antes del 31 de marzo del año en curso. Pero aquí es importante establecer que se declara antes del 31, pero usted puede solicitarle a la administración tributaria que va a realizar el pago, no en esa oportunidad, sino que puede hacer fracciones de pago, lo que quiere significar que tanto el contribuyente como el responsable, sea persona natural o persona jurídica, puede dividir la cuantía del tributo en porciones para poder pagar de manera más fácil. Y la forma para hacer ese pago, básicamente, en este momento y por medio de las circunstancias en las cuales nos estamos desarrollando, es a través de los bancos que están conectados a el sistema electrónico con la administración tributaria y así con la banca electrónica. Anterior a este periodo de pandemia, nosotros podíamos ir a las instituciones bancarias con nuestra forma y llevar la planilla para poder liquidar el pago del tributo. Y pagábamos en las instituciones bancarias, es decir, en taquilla. Pero hoy, producto de la pandemia y por si fuera poco, de esa inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en todos los ámbitos de nuestro quehacer diario, tenemos la posibilidad cierta, efectiva y eficaz de realizar los pagos por medio del portal del SENIAT que nos remite indefectiblemente a la banca electrónica donde nosotros como contribuyentes obligados estamos asociados. Entonces, con este ejemplo, creo que se verifica que el deber material de pago tiene una oportunidad. Sin embargo, existen otros tributos en Venezuela que no permiten ese fraccionamiento. Y en ese caso estaríamos hablando de lo que nosotros llamamos la imposición indirecta. Imaginemos que nosotros hemos en algún momento vendido un bien y nos hicieron una retención. Para poder declarar la retención que hemos pagado a esta persona que nos compró, nosotros tenemos un plazo y el plazo son los 15 días, si somos contribuyentes ordinarios, los 15 días
de cada mes para poder hacer la declaración, lo que quiere decir que nosotros tenemos que estar solicitando el comprobante de retenciones el día 12 para poder hacer nuestra declaración y pago respectivo del impuesto al valor agregado. Otro ejemplo típico de deber material lo vamos a evidenciar en el impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, específicamente en el impuesto sucesoral. Cuando acaece la muerte y ese causante ha dejado indefectiblemente bienes, por supuesto, con herederos, pues obviamente se abre la sucesión y es necesario que los herederos procedan a hacer la declaración y el respectivo pago para obtener el recibo de liquidación. El plazo que otorga la ley del impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos para poder realizar esa operación es efectivamente de 180 días hábiles, que básicamente se convierten en 6 meses, tiempo en el cual la asociación deberá realizar todos los pasos para hacer la declaración y, de la misma manera, tiempo en el cual deberá hacerse el pago oportuno para poder tener la planilla de liquidación y proceder a la venta o a la distribución de los bienes que han quedado en esa sucesión. Y la forma, como ya hemos señalado, se va a hacer a través del pago por medio de la banca electrónica que en primer momento está asociada al portal del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Seguidamente vamos a revisar los aspectos del deber formal tributario. El deber formal tributario, como dijimos al inicio de esta sesión, está relacionado fundamentalmente con esas obligaciones de hacer. Y por ello es que el Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Tributario del Área Metropolitana de Caracas, en el año 2010 y bajo el expediente comercial electroauto radio TOR contra el CENIAT, estableció algunos requisitos que se deben considerar al momento de que exista el deber formal tributario. El primero de ellos es que el deber formal tributario conlleva a una obligación de hacer, es decir, nosotros tenemos que actuar de conformidad con una serie de imposiciones. Y en función de esto, esta es la segunda de las condiciones que establece esa decisión del Juzgado Superior Tercero. Es decir, el obligado tributario, viene en cabeza de responsable, viene en cabeza de contribuyente, tiene que obedecer y cumplir todas y cada una de las imposiciones que provienen, ojo, del Código Orgánico Tributario, así como de las leyes tributarias y de las normas como providencias administrativas que han sido emanadas de la administración tributaria, en este caso del CENIAT. Así las cosas, vamos a revisar cuáles son esas imposiciones que el Código Orgánico Tributario establece como deber formal. Y para ello vamos a revisar el artículo 155 del Código Orgánico Tributario del año 2020. En su primer numeral establece como deber formal algunas actuaciones que requieran las leyes y los reglamentos. Y dentro de estas está llevar en la forma oportuna los libros y registros especiales. Estamos hablando de los libros obligatorios y los libros particulares de los comerciantes. Vale decir, el libro diario, el libro mayor, el libro de inventarios, el libro de compra, el libro de ventas, pero también los libros obligatorios particulares de los comerciantes como las sociedades anónimas que requieren indefectiblemente el llevado de los libros de junta directiva, el libro de accionistas, entre otros, bajo la oportuna y bajo la
los requisitos establecidos en la ley. Uno de estos requisitos es que el libro debe estar sellado, firmado, foliado, no puede tener enmendaduras, tachaduras. El libro debe tener en la primera hoja esa nota de parte del registrador mercantil en donde se hace mención de que ese libro va a estar siendo usado por esa sociedad anónima para tal fin y que adicionalmente comienza a estar en funcionamiento en tal fecha y que tiene tantos folios, pero además en cada uno de sus folios, en la parte posterior, debe ir con el número de registro de información fiscal de esa sociedad anónima. De la misma manera, como les dije, tienen que estar sellados y deben estar foliados para evitar que cualquiera pueda de manera maliciosa arrancarle el folio a ese libro. Como segundo deber formal, tenemos que mantener los libros y registros en el domicilio del contribuyente. Recordemos que eso fue uno de los puntos que nosotros tocamos en la unidad temática pasada y señalamos la importancia que tiene el domicilio, porque allí es donde van a llegar todas esas actuaciones administrativas que emanan del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera Tributaria. Es decir, esos actos administrativos deben ir a el domicilio del obligado tributario, bien sea en calidad de contribuyente, bien sea en calidad de responsable. Y de la misma manera, el domicilio sirve para que el comerciante tenga y mantenga los libros y registros. Hablamos de registros, facturas, hablamos de comprobantes, de todos esos elementos comprobatorios de la existencia de una obligación dentro del domicilio o en su defecto dentro del establecimiento comercial o sucursal que haya dispuesto el contribuyente, es decir, el comerciante. Otro de los deberes formales dispuestos en el Código Orgánico Tributario, básicamente en el artículo 155, numeral primero, es el de inscribirse en los registros pertinentes. Y en este caso hablamos del registro de información fiscal. Ese registro de información fiscal, mejor conocido como el RIF, es una manera para que nosotros podamos accesar al CENIAT y que la administración tributaria tenga abiertamente los datos y recaudos que debe conocer de nosotros como contribuyentes. Vale decir, allí nosotros tenemos que dar nuestro nombre completo, nuestra cédula de identidad, nuestro domicilio, un correo electrónico, nuestra carga familiar, porque todos estos elementos en conjunto vienen a ser casi que una impronta para nuestro actuar. Así como lo tenemos que tener las personas naturales, también la van a tener las personas jurídicas. Dentro de los deberes formales también destaca en el artículo 155, numeral primero, el de colocar el número de inscripción y actuaciones tributarias en esos documentos que disponga la ley y el reglamento. Y estamos hablando, como en el caso de los libros, en los cuales se requiere que se indique el número del registro de información fiscal, así como en las facturaciones, porque en la factura, que obviamente debe respetar todas y cada una de las exigencias dispuestas en la ley que establece el impuesto al valor agregado, se establece que la factura debe tener la indicación del registro de información fiscal. Y por si fuera poco, dentro de esos deberes formales del 155.1 está el de notificar las modificaciones que alteren los registros respectivos. Imaginemos que una persona tiene dos cargas familiares, pero una de esas cargas ha fallecido. En ese caso, la persona contribuyente como persona natural deberá notificar a la administración tributaria esa muerte de su carga familiar para que
la saquen del sistema. O por si fuera poco, si hay una modificación en cuanto al domicilio fiscal, es indispensable que la persona del obligado notifique al SENAT de esa modificación que altera necesariamente el registro de información. Otro de los deberes formales es el de presentar dentro del plazo fijado las declaraciones establecidas tanto en el Código Orgánico Tributario como en las leyes especiales tributarias. Ejemplo de esto tenemos la declaración del impuesto sobre la renta. Esa declaración que nosotros tenemos que realizar antes de que termine el 31 de marzo de cada año, puesto que el 1 de abril nosotros ya, si estamos realizando la declaración en esa fecha, nuestra declaración es extemporánea. Tenemos desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo para efectivamente realizar esa declaración y solicitar a la autoridad permisos previos y de locales, como por ejemplo, cuando vamos a iniciar una actividad. Luego que ha sido clausurado nuestro establecimiento mercantil, tenemos que indefectiblemente pedir el permiso para poder ingresar y realizar la actividad establecida. De seguida vamos a considerar los deberes formales establecidos en el Código Orgánico Tributario, pero los contenidos en el numeral 2 a el numeral 8. Dentro de estos, vale la pena mencionar lo siguiente. Emitir los documentos exigidos por las leyes tributarias especiales cumpliendo con los requisitos y formalidades en ellas requeridos. Ejemplo de esto tenemos las facturas. La factura es ese documento comprobatorio de una obligación. Generalmente nosotros reconocemos la factura como un documento eminentemente mercantil, pero la factura no solamente es un documento que interesa a la esfera del derecho mercantil, sino también a la esfera del derecho tributario, porque allí se van a establecer algunos conceptos que son indefectibles para poder generar ese quantum del tributo. Entonces, al momento de emitir ese documento, se deberá cumplir básicamente con lo dispuesto dentro de la ley del impuesto al valor agregado y también en su reglamento. Otro de los deberes formales que está establecido en el 155.3 es el de exhibir y conservar en la forma ordenada los libros de comercio, los libros y registros especiales mientras no prescriba el tributo. Muchas oportunidades, las personas, comerciantes, dejan un tiempo prudencial los libros y luego los mandan a archivo muerto o proceden a desaparecerlos. Esto no es cumplir con este deber formal de exhibir y conservar en forma ordenada los libros de comercio, porque esa obligación para poder prescribir es de 6 años. Entonces, si tomamos en cuenta esto, y además de que el Código de Comercio establece que los libros nosotros tenemos que conservarlos por no menos de 10 años, pues tenemos esa obligación, ese deber formal de carácter tributario de mantenerlos dentro de nuestro establecimiento y además que en cualquier momento que llegue alguna autoridad del SENIAT, poderlos exhibir de una manera que no haya alguna situación en donde se vaya a entorpecer el carácter de fiscalización de ese funcionario. Y y con esta mención estamos haciendo referencia a el deber formal dispuesto en el 155.4 del Código Orgánico Tributario, puesto que nosotros como obligados o como responsables tenemos ese deber formal de contribuir con los funcionarios en la realización de las inspecciones y fiscalizaciones. Ojo, las inspecciones y fiscalizaciones que básicamente estén basadas
en ley y que cumplan con todas y cada una de las exigencias. Por ejemplo, que tengan esa acta de verificación señalando el término de verificación del tributo, de qué fecha a qué fecha, indicando el tributo específico, que esté firmada por el funcionario, que tenga el sello húmedo, que tenga la fecha. En ese caso, nosotros tenemos que contribuir abiertamente a la realización de esa inspección que vaya a realizar ese funcionario del CENIAT. También tenemos la obligación o el deber formal de exhibir en las oficinas o ante los funcionarios autorizados las declaraciones, informes y documentos que están dispuestos en la ley. Nosotros llamamos eso como el cumplimiento de la cartelera informativa fiscal. Allí debe estar plasmado copia de nuestro RIF, de la declaración de el impuesto sobre la renta del año anterior a la verificación y otras declaraciones, como sería la declaración del IVA. También tenemos, dentro de esos deberes formales dispuestos en el artículo 155, el de comunicar cualquier cambio en la situación que pueda dar lugar a la alteración de la responsabilidad tributaria, especialmente cuando se trate del inicio o el término de la actividad del contribuyente. Imaginemos que nuestra empresa la hemos liquidado, hemos hecho todo el procedimiento mercantil, tanto para cesar como para liquidar nuestra sociedad. Y es evidente que nosotros tenemos que hacer esa participación ante el CENIAT para que se pueda considerar que la empresa ha cambiado o bien de titular o que la responsabilidad del titular ha sido modificada. Y por si fuera poco, tenemos que acudir a comparecer ante las oficinas de la Administración Tributaria cuando nuestra presencia sea requerida, a través de un acto administrativo de efectos particulares en donde se nos notifique o comunique que tenemos que hacer presencia ante la oficina del CENIAT en región tal, por ejemplo, en el caso de nosotros, en la región Los Andes. Entonces allí nosotros tenemos que acudir al CENIAT en la hora y en la fecha dispuesta. Y por si fuera poco, dar cumplimiento a todas esas resoluciones, órdenes y providencias que van a emanar de la administración tributaria por medio de los actos administrativos de efectos particulares. Visto así, hemos revisado de manera muy general los deberes, tanto formales como los deberes materiales dispuestos en el Código Orgánico Tributario. De seguida, vamos a mencionar quién debe cumplir los deberes formales. Los deberes formales deben ser cumplidos indefectiblemente por el sujeto pasivo de la obligación tributaria. Y en todo caso, debemos recordar que puede ser ese obligado tributario una persona natural. Y siendo una persona natural, es ella la que debe cumplir con esa obligación. Pero, ojo, imaginemos que por cualquier razón esa persona no pueda ir a cumplir con la obligación. Entonces, en ese caso, puede enviar a el representante legal para que pueda cumplir con el deber formal. Luego tenemos que en el caso de la persona jurídica, allí vamos a tener al representante legal o en su defecto vamos a tener a representantes convencionales que puedan hacer cumplir los deberes formales. Y si estamos hablando de entes sin personalidad jurídica, como es el caso de unidades económicas que dispongan un patrimonio y que tengan autonomía funcional, allí puede ser el director, el gerente, el administrador, el representante legal, cualquier persona que haya sido dispuesta para esto. Y en el caso de sociedades conyugales o de sucesiones, puede ser cualquiera de las personas que integran ese tipo de sociedad, llamemos sociedad conyugal o esa sociedad de sucesiones,
o asociación de sucesiones, y una albacea, entre otros. Habiendo establecido quién debe cumplir los deberes formales tributarios, vamos a hacer una mención muy superficial de lo que es el ilícito tributario. El ilícito tributario está referido a esa actuación o a esa omisión que ha realizado el obligado tributario y que va en contravención de el deber tributario. Vale decir, el incumplimiento del deber formal como material da origen al ilícito tributario. Y a razón de eso tenemos que señalar que si el presupuesto dispuesto dentro del código o dentro de las leyes tributarias es un accionar y nosotros hemos dejado de actuar bajo ese presupuesto, como consecuencia vamos a cometer un ilícito tributario. Y la clasificación de los ilícitos tributarios pueden ser ilícitos tributarios formales, ilícitos tributarios materiales e ilícitos tributarios penales. Como nosotros hicimos una breve mención a lo que son los ilícitos tributarios formales, los ilícitos tributarios materiales, vamos a dar algunas ejemplificaciones de los mismos. Si estamos hablando de un ilícito tributario formal, obviamente tenemos que señalar que la actuación que ha cometido el obligado tributario va en contra de ese hacer, de todos y cada uno de esas actuaciones que han sido dispuestas, tanto en el Código Orgánico Tributario, en el artículo 155, o en las leyes respectivas. Dentro de los ilícitos tributarios están, uno, que nosotros como obligados no facturemos bajo las exigencias dispuestas en la legislación venezolana, o que facturemos pero no lo hagamos con todas esas condiciones, o que llevemos doble contabilidad, o que llevemos una contabilidad maquillada, o que llevemos los libros pero sin sujeción a esas obligaciones de sellado, firmado, de foliado de los libros, o que, por si fuera poco, no exhibimos los libros o no los mantenemos dentro del domicilio de la empresa. Entonces, todo esto va a conllevar a la ocurrencia de un ilícito tributario de carácter formal, porque recordemos que el ilícito tributario formal tiene como lazo comunicante a el deber tributario formal. Si nosotros no cumplimos con ello, pues vamos a recaer en un ilícito tributario de carácter formal. Ahora bien, si hacemos referencia a los ilícitos tributarios materiales, el ilícito tributario material está dado por esa no entrega material del monto determinado de la cuantía del tributo. Entonces, en ese caso, hacemos mención a que obviamente no se pagó la cuantía del tributo o se pagó de forma extemporánea o no se hizo bajo la modalidad establecida o se utilizaron formatos que no eran los que habían estado establecidos ni determinados por la administración tributaria. En ese caso estamos cometiendo ilícito tributario de carácter material. Y de seguida tenemos los ilícitos tributarios penales. Los ilícitos tributarios penales son aquellos que se van a generar porque hay mala fe o defraudación que lleven consigo a la pena restrictiva de la libertad del obligado tributario. No obstante, les invito a que ustedes revisen dentro de el Código Orgánico Tributario, pues que en el mismo hay un apartado especial tanto para los ilícitos tributarios formales, los ilícitos tributarios materiales y los ilícitos tributarios penales, que ha sido desarrollado en el video instruccional que ya se encuentra dentro de nuestra plataforma educativa del IESI como unidad temática número 4. Entonces, les
Les invito a que hagan lo propio y revisen ese apartado dentro del Código Orgánico Tributario y que se apoyen con ese video instruccional. Luego vamos a revisar las sanciones tributarias que pueden dar origen a los, o que se originan de los ilícitos tributarios. Y dentro de esto vamos a conseguir sanciones de prisión. Y esta es obvio cuando se comete un ilícito tributario de carácter penal. También tenemos sanciones tributarias de multas. Ojo, obviamente aquí está afectando nuestro dinero y generalmente a los comerciantes y a cualquier persona. Cuando se le impone una multa, pues le duele bastante el bolsillo. Entonces tenemos que estar muy atentos en el cumplimiento de todos y cada uno de los deberes tributarios, tanto formales como materiales, para no caer en una sanción tributaria conocida como multa, porque les comento que en este Código Orgánico Tributario, cuya última reforma y vigencia es del año 2020, se establece una incorporación, y la incorporación es que las multas se van a calcular en la moneda extranjera de mayor valor. Entonces se va a considerar esa conversión, pero para que usted lo pague aquí en bolívares. Entonces va a ser enorme las cantidades monetarias que usted deberá desembolsar, porque las multas obviamente van a estar dispuestas en unidades, en esa unidad monetaria, bien sea dólar, bien sea euro, pero usted la deberá cancelar acá en bolívares. Luego tenemos el comiso y destrucción de efectos o materiales, en el caso de que usted haya, por ejemplo, traído mercancía y la importación no haya sido legal. Entonces, como es mercancía que se puede considerar que no ha cumplido con todos los requisitos dispuestos la ley de aduanas para la legalización y nacionalización de la misma, pues puede la persona del comerciante sufrir esa sanción de comiso y de destrucción de estos bienes. Tenemos otra que es muy común verla, que es la clausura temporal del establecimiento. No sé si ustedes han visto en algunas oportunidades esos comercios que tienen una etiqueta realmente con un tamaño considerable que dice clausurado y aparece la expresión de tantos días. Y allí el SENIAT dispone cuál es el tiempo para que esté clausurado ese establecimiento. Y esto nos hace indicar que además de que el, el establecimiento pues ha tenido un cierre o una clausura temporal, también va a haber una merma dentro de sus actividades económicas que va a incidir en, en esa actividad económica que ejecuta. Y finalmente, la inhabilitación para el ejercicio de oficios y de profesiones. Y también debemos considerar en esta unidad temática el punto de las causas de extinción de los ilícitos tributarios. Al efecto, el Código Orgánico Tributario dispone 4 causas como, como son la muerte. O sea, hablamos de muerte cuando el responsable es una persona natural, pero eso no quiere decir que se extinga el ilícito tributario cuando la sanción ha sido pecuniaria, porque eso se va a transmitir a los herederos. Tenemos también la amnistía, tenemos la prescripción, que es el paso del tiempo, y las demás causas dispuestas en el Código Orgánico Tributario que nosotros revisamos en la unidad temática número 2, como por ejemplo la compensación de la deuda, que obviamente puede generar esa extinción de los ilícitos tributarios. Así las cosas, fíjense que en esta unidad temática nosotros hemos hecho un recuento general de lo que viene a considerarse como el deber tributario. Adicionalmente, vimos la clasificación de los deberes tributarios, haciendo precisión de los que están dispuestos en el artículo 155, y por si fuera poco,
revisamos el deber formal que proviene de nuestra Carta Magna. Hicimos lo propio señalando los ilícitos tributarios y una mera mención a ejemplificaciones de este tipo de ilícito tributario y finalizamos con esas causas de extinción de los ilícitos y las sanciones tributarias. Con este tema, pues, como verán, ya hemos dado el cierre de nuestra asignatura. Pero quiero aclararles en este momento que si usted forma parte de IESID bajo el convenio de la UNEYES, el día 8 de este mes, es decir, del mes de julio del 2022, debe presentar un cuestionario de 10 ítems que será valorado y es un cuestionario de verdadero y falso. Así que le invito a que haga lo propio. Pero si usted forma parte de el IESID bajo el convenio con Uniojeda o con UDEFA, usted debe realizar una exposición y esa exposición tiene ya dispuesto los puntos que usted deberá desarrollar. Así que le invito desde ya a que ingrese al foro de novedades y actividades que está dentro de nuestra plataforma educativa del IESID para que usted pueda visualizar cuál es el tema que fue designado por esta servidora para que usted desarrolle. Es una exposición a través de un video que usted debe subir a la plataforma en el apartado de tareas que no debe superar más de 15 minutos como máximo. Puede apoyarse en cualquier información. Tienen aquí las lecturas que se recomiendan, tanto el Código Orgánico Tributario, así como el artículo comentado de los deberes e ilícitos formales. Es un artículo súper interesante para que ustedes puedan considerar y, por supuesto, por si fuera poco, estos encuentros síncronos y asíncronos que se han llevado durante esta asignatura. Desde ya les deseo el mayor de los éxitos y le doy las gracias a las personas que estuvieron el día de hoy en esta clase de manera presencial y a ustedes que estuvieron acompañándonos de manera síncrona y asíncrona. Feliz tarde y bendiciones para todos.